Bueno, muy buenas tardes nuevamente a los que acaban de llegar y se están vinculando a este webinar que tenemos el día de hoy de transformación digital en ventas. Les doy una cordial bienvenida y los invito a que disfrutemos y aprovechemos lo más posible esta charla, la cual va a ser dictada por nuestro expositor Marco Vinicio Corrales. Es un innovador, un emprendedor, conocedor profundo de todo el tema del mundo digital. Es un experto en innovación con más de 10 años de experiencia en modelos de negocio, en transformación digital, en diversas industrias, ¿no? Ha participado con empresas del sector energía, con banca, con sector financiero, al cual pertenecemos nosotros como aseguradores, publicidad, editoriales, educación. Es muy fuerte y muy conocedor en todo el tema en la prestación de servicios y en la estrategia para marketing digital. Entonces, vamos a darle la palabra a Marco. Obviamente, esto es un esfuerzo de Previsora que estamos haciendo, dándole continuidad a todo el plan de formación, a nuestros aliados estratégicos, a nuestros intermediarios, a ustedes, que son nuestra principal fuerza de ventas y por la cual pues realizamos los números que realizamos y por eso queremos cada día fortalecer más sus conocimientos y sus fortalezas en todo el tema de ventas, no solo en el producto, que pues lo hacemos mes a mes con los segmentos de negocio, con las líneas de producto de la compañía, sino con estas conversaciones, con estas charlas, en donde esperamos que profundicemos con esos temas que no siempre son directamente del negocio, pero que son todo aquello que lo rodean y le dan la fortaleza a ustedes para poder crecer y obviamente pues crecer con nosotros. Entonces, Marco, bienvenido, el auditorio es tuyo. Quiero hacer la salvedad que pueden hacer preguntas por el chat y al final de la charla tendremos media hora, 20 minutos, dependiendo del número de preguntas, para atenderlas. Nosotros con el equipo de Previsora estaremos atentos al chat para ir organizando las preguntas y poder hacerlas al final a Marco cuando terminemos la charla o si ustedes quieren abriremos los micrófonos al final de charla a medida que nos lo pidan y pues podrán expresar sus inquietudes y sus preguntas. Entonces, bienvenidos. Marco, bienvenido. Muchas gracias por este webinar y el auditorio es tuyo. Muchísimas gracias a ustedes. Muy buenas tardes en donde se encuentren. Para mí es un gusto estar acá en este espacio compartiendo un poco mis conocimientos, mi experiencia, mi pasión relacionado con todo este tema de transformación digital, que sin duda hoy es uno de los elementos que más nos ayuda en identificar las nuevas oportunidades que existen en el mercado, gracias a que pues, la tecnología se nos ha vuelto el gran protagonista en todas las interacciones humanas, en todas las profesiones, en todas las industrias, y que obviamente desconocer su potencial pues ya no es una opción, sino que todo lo contrario, tenemos que identificar cómo le podemos sacar el máximo provecho. En mi trayectoria he tenido el privilegio no solo de acompañar muchas organizaciones en estos temas, formulando estrategias, acompañando implementación de estrategias, implementación de proyectos también, acompañamiento de proyectos de toda índole, algunos incluso sin tecnología, muchos de ellos con tecnología. Este tema, digamos, que más se asocia a las ventas, para mí es un tema fascinante, porque pues antes las ventas son el oxígeno y pues más que el oxígeno, el flujo sanguíneo de cualquier organización, y la pregunta es cómo podemos sacarle valor desde ahí. Entonces, espero que esto que ustedes van a estar viendo en los próximos minutos, pues lo vean primero con varias perspectivas. La primera es que pues, la tecnología, tal como la estamos conociendo hoy, pues nos está acompañando desde hace muchos años. Y en este camino, muchas organizaciones tradicionales, la verdad, la mayor parte de ellas no han sido exitosas en la implementación de los procesos de transformación digital. Y sin duda, parte del ejercicio que hemos venido haciendo desde el mundo de consultoría, desde el mundo de acompañamiento de este tipo de iniciativas, es entender qué pasó, qué ha sucedido, por qué esos esfuerzos no se han logrado materializar. Pero al mismo tiempo, muchas de esas organizaciones, quisiera que muy pronto ya las estadísticas fueran distintas, sí han logrado materializar valor desde la transformación digital, han logrado esa reconversión, han logrado identificar cómo la tecnología les puede apalancar su forma de creación y captura de valor a lo largo de toda la cadena productiva,
por supuesto, en los temas comerciales y de ventas. Entonces, lo que ustedes van a ver en la sesión de hoy es esos aprendizajes que como organizaciones, quienes lo han logrado hoy, de alguna manera nos permite compartir esos principales pilares, porque esto trasciende muchísimo nuestro rol netamente comercial. Y hay que entender en toda su magnitud esos aspectos críticos que identificaron, porque no importa que yo sea una empresa unipersonal, no importa que yo sea una empresa de 5 personas desde hace mucho rato, no importa que yo sea una organización de 50, 100 y 500 empleados, lo importante es capitalizar cada uno de estos conceptos para que ustedes puedan aumentar la posibilidad de ser exitosos en el mundo de la transformación digital. Entonces, espero pues que la disfruten y que veamos cada uno de estos aspectos en su gran potencial y, como bien estaban mencionando, podemos estar compartiendo preguntas, inquietudes, me pueden interrumpir incluso, eso sí, espero que sea más bien por el chat, porque vamos a ser tantas personas que si abrimos los micrófonos va a ser imposible. El equipo pues me estará informando de todas las preguntas que van a estar surgiendo a lo largo del proceso. Bien, para ir de una vez a al punto que más nos interesa, un poco el análisis que se ha venido haciendo recientemente es por qué las compañías puramente digitales pareciera que son los que están ganando ese pulso en el mercado por la economía digital. Y ciertamente, pues cuando uno ve en estas categorías, Netflix en el mundo de streaming de video, Amazon en el mundo de tecnología e infraestructura en la nube, por supuesto en prácticas de comercio electrónico, nuestro querido Rappi aquí en Colombia, que también tenemos los unicornios, Uber ni hablar, Simply, que posiblemente ustedes no la conocen mucho, pero está ganando esa puja en el mercado, pues conquistando cada vez más espacios. Uno dice, no, definitivamente esto es solo para los digitales. Y la verdad es que durante muchos años ha sido así. Han sido compañías, absolutamente todas ellas eran inexistentes, no tenían una base previa sobre la cual pues construir una propuesta de valor, un modelo de negocio, y que en el momento en el que la industria comienza a incubarse, comienzan a ganar unas porciones de mercado significativas. Entonces, Netflix lo vimos, hoy vamos a hablar mucho de ese caso Netflix en los próximos slides, pero pues vimos cómo pues fue el pionero del mundo streaming por suscripción, no fue el único, y vamos a ver qué es lo que está sucediendo hoy y ver esos aprendizajes que las demás empresas nos están mostrando hoy. Porque resulta que si uno no tiene el privilegio de ser el dueño, de estar trabajando en una de estas compañías o tener algún vínculo con estas compañías, pues resulta que está en el mundo tradicional. Y en el mundo tradicional resulta que tenemos unos aspectos esenciales que tenemos que no solo ganar conciencia, sino comenzar a desarrollar para que esos territorios de mercado no solo sean para estos digitales puros, sino que también los podamos balancear con los esfuerzos que nosotros vamos a estar realizando. ¿Qué comienza a pasar? Este año ha sido interesantísimo en el mercado porque hemos comenzado a ver cómo organizaciones netamente tradicionales están comenzando a competir en ese territorio netamente digital y que de hecho han comenzado a sacar unas ventajas importantes, incluso por encima de aquellos jugadores digitales. Hablemos de esa experiencia en el mundo de el streaming de video. Y esta es una información, tiene 3 meses, estaba tratando de sacar del último trimestre, pero usualmente la hacen a nivel semestral. Fue una información fascinante porque pues vemos la cantidad de usuarios que tienen todas estas plataformas. Netflix con 221, las plataformas consolidadas de Disney 206. Esto terminando el primer trimestre de este año. ¿Qué ha sido lo fascinante, lo interesante? Que terminando el segundo trimestre de este año, ya comenzamos a ver cómo plataformas del tipo Disney sobrepasaban los niveles de suscriptores que ya tenía Netflix. Esto es un hito gigantesco, es un hito muy grande porque Disney sin duda es una organización absolutamente innovadora, nadie lo puede desconocer,
pero pues obviamente estaba rezagado frente al desempeño que Netflix tenía. ¿Qué es lo que sucede con esto? Cuando nosotros comenzamos a ver que ya Disney lo comienza a sobrepasar, uno dice, caramba, estas compañías tradicionales ya se están despertando. Pero es que Amazon no es que esté muy lejos, ¿cierto? Y Amazon resulta que no fue el pionero en el mundo del streaming de video. Fue un jugador que ya llegó tardío, que comenzó a desarrollar esa plataforma no hace mucho tiempo y ya estamos viendo que tiene unos números similares a los de Netflix. Entonces uno dice, caramba, aquí comienzan a pasar cosas supremamente interesantes, ya hay una nueva dinámica y los tradicionales no solo han aprendido, sino que han comenzado a desarrollar sus propias fórmulas para poderse diferenciar y poder capturar en el mercado digital. Algunas de las características que tienen estas empresas digitales son estas que ustedes ven en este slide. Y una de ellas es esa posibilidad de visualizar territorios de mercado muchísimos más grandes de los que actualmente tenemos. Vamos a profundizar sobre ese punto. Por supuesto, en el mundo digital, quien no tiene una plataforma en el centro, no tiene posibilidad de gestionar esa información, tomar decisiones en función del análisis de esa información y sobre todo no tienen la posibilidad de adaptar, personalizar las experiencias con los clientes de forma digital. De eso vamos a estar hablando mucho más en detalle. También tienen un ecosistema que acelera el crecimiento. Esto es bien interesante. Estamos hablando ya de ecosistemas, no solo de empresas individuales, y que entendiendo también la naturaleza de compañías, de audiencia que tenemos el día de hoy, pues sin duda ese rol de ecosistema va a comenzar a ganar una relevancia muy especial. Seguidamente tenemos el criterio de generación de ganancias. El criterio de generación de ganancias usualmente ha estado ligado al efectivo, a ese flujo de caja. Aquí el crecimiento exponencial comienza a ser protagonista para que ese crecimiento o esa generación esté vinculada con crecimientos significativos de mercado. También cómo trabajamos, porque uno dice, uy, sí, todas las cosas pasadas pueden ser parte de estrategia, de procesos, de tecnología, pero resulta que la forma de trabajo de nosotros también está cambiando de manera dramática. Y aquí en este orden de ideas, la mentalidad y el comportamiento que nosotros estamos teniendo también cambia. A veces queremos cambiar la realidad de nuestras empresas, pero no queremos cambiar la forma en la que trabajamos. Entonces, va a haber un mensaje bien interesante ahí al respecto. Y luego vemos cómo los líderes impulsan ese aprendizaje hoy por hoy. Hoy el rol de los líderes, el rol de los líderes siempre ha sido importante, siempre es fundamental. De lo contrario, es complicado asegurar que la alineación frente a los esfuerzos de toda la organización se cumple. Pero hoy, en el mundo digital, sí que es esencial. Pero no para seguir haciendo más de lo mismo, porque recuerden, si sigo haciendo más de lo mismo, no voy a tener jamás los resultados distintos. Hoy implica en esos líderes, y si usted es la cabeza de su organización, de su agencia, pues sin duda usted es el líder que tiene que comenzar a desarrollar esos espacios de aprendizaje, de reinvención y de ejecución para que usted pueda aprovechar este nuevo mundo digital. Estas son las 6 características que se han encontrado en aquellas empresas, que son muchísimas, que han logrado desarrollar esas capacidades de competir efectivamente en el mundo digital, pero sobre todo diferenciarse de aquellas que son únicamente del origen digital. Hay una serie de reglas de la nueva competencia. Digamos que hay algunos aspectos que se mantienen y de hecho ganan más relevancia. Por ejemplo, hoy la marca es importante, supremamente importante, pero la reputación hoy casi que lo es todo y son temas que anteriormente pues se les otorgaba la misma importancia, pero hoy el tema de reputación casi que no es negociable. Una razón muy sencilla, como hoy estamos en dinámicas de redes, hoy tenemos nuestros clientes en línea, hoy nuestros proveedores también están en línea, hoy nuestros usuarios, nuestros empleados, todos estamos en línea. La reputación es algo esencial porque no es sino que llegue un mensaje que la ponga en riesgo y hasta ahí llega
realmente nuestra posición de mercado y nos podemos ver seriamente comprometidos. Entonces, el tema de reputación hoy gana gran importancia y sin duda las patentes, tecnologías propias, todas las economías de escala. Eso se sigue manteniendo. Pero hoy por hoy, algo que no se mantiene es la velocidad de reacción. Es un tema en donde cada vez estamos necesitando actuar no solo de forma ágil, sino de forma muy certera. No es actuar por actuar, sino generar respuestas con fondo, pero de una manera muy estructurada, pero sobre todo muy rápida. Y en ese sentido, esa reacción debe ser competitiva. Por eso no nos sirve cualquier respuesta. No es de respuesta por darla. No, es dar una respuesta articulada, estratégica y competitiva en una forma ágil y en una forma que también se adapte a un escenario muy difícil que tenemos hoy. Hoy lo que impera para todos los países, para todos los consumidores, para todos los usuarios, es un nivel de incertidumbre gigantesco. Ahí es en donde tenemos que tomar decisiones. Entonces, hay un tema, ahí hay varios aspectos. El primero, siempre vamos a encontrar incluso más competidores en el mundo digital. Esa es una realidad. Ni siquiera los pure players digitales se están quedando con todo el mercado. Entonces, es un tema de gran reflexión. Por supuesto, ahí hay otro aspecto que para mí ha sido impactante en los años que tengo como consultor, y hoy es el corto plazo que tiene cualquier ventaja competitiva. Hoy es literalmente pescado fresco. Hoy tienes tu ventaja competitiva, pero si no te quedas fortaleciéndola, mejorándola, explorando nuevos territorios, pues sin duda va a perecer de forma muy rápida. Uno de los temas que se observa en el mundo digital hoy es la necesidad y el clamor a gritos de los usuarios por tener experiencias, soluciones, productos realmente personalizados como base del crecimiento exponencial. La información y los algoritmos. Vea que aquí ya comenzamos a hablar algunos aspectos que son críticos del mundo digital. Yo necesito tener la información para poder identificar correlaciones, tendencias, preferencias. Si no tengo la información, hoy en el mundo digital no tienes nada. Y en la medida que esto comienza a volverse mucho más sofisticado, pues cada vez ya no solo necesitan la información, sino el apoyo de muchísimos algoritmos que te permita dar respuestas, identificar en dónde tienes que personalizar, acelerarte una cantidad de pasos para que no dependa de un proceso de desarrollo, por ejemplo, en las plataformas de comercio electrónico. Hoy las plataformas de comercio electrónico tienen tantos y tantos productos que se asisten de estos algoritmos para que la pestaña que uno va a ver en un momento dado de productos, pues reúna o te despliegue la información que tiene mayor posibilidad de despertar el interés en ti. Hoy eso ya lo hacen algoritmos. Ya no es un poco de estrategas en producto para ver cuál te muestro primero. No, lo hacen algoritmos que básicamente cruzan esos intereses para que la plataforma pueda generar esa visualización de esos productos con una mayor facilidad. Hay un tema interesantísimo que es otro de los que a mí me ha llamado mucho la atención, y es hoy por hoy las compañías entre sí es difícil que compitan. Ustedes dirán, pero no, Marco, eso no es cierto. Nosotros competimos con la compañía A, con la compañía B y con la compañía C, y eso es cierto. Pero lo que se ha encontrado en el mundo de hoy es que en la medida que yo siga considerando que yo compito contra una empresa, quizás es porque no he leído bien la dinámica de lo que tengo en el nuevo entorno digital. Hoy las compañías no compiten, hoy compiten sus ecosistemas. ¿Qué quiere decir? Hoy estamos totalmente entrelazados. Así, hoy somos redes incluso con clientes, con usuarios, con proveedores. Y cada uno de esos actores del ecosistema comienza a jugar un rol diferencial que el día de mañana, para un potencial cliente, para un cliente actual, si el ecosistema me puede resolver buena parte de esos problemas, continúo en él. Si no, busco otro ecosistema. Es lo interesante. Entonces, en ese orden de ideas, comprender que hoy no es solo lo que competimos entre empresas, sino los ecosistemas entre sí, y se ha encontrado que además hoy la gente lo que busca es
sin que lo esté preguntando, está buscando beneficios de ecosistema y está comparando entre ellos para tomar una decisión. Ya más que comparar la compañía A con la compañía B, ya comienza a ser intrascendente. Bien, la obtención de ganancias basada en generación de efectivo nos presenta un reto muy grande hoy, porque claro, todos manejamos P&G, todos tenemos que generar esa utilidad para que seamos sostenibles. Pero parte de los cambios de paradigma que uno comienza a observar es que la motivación ya no es tan obsesiva para generar ese final de ejercicio en un rendimiento positivo, sino la posibilidad de estar creciendo aceleradamente que en el largo plazo te va a traer ese beneficio. Entonces, esto, no sé si ustedes han estado familiarizados con algunos emprendimientos que uno oye, uy, cerraron una ronda de inversión por 5 millones de dólares, por 10 millones de dólares, por 50 millones de dólares. Uno dice, no, estos ya se taparon. Y ese dinero lo toman para acelerar ese crecimiento, capturar mercado de una forma muchísimo más rápida, pero en la mayor parte de los casos ese resultado final no es el eje de atención. Sin duda hay algunos cambios en el mundo de inversiones. Cada vez les preocupa más que la compañía tenga esa capacidad de generar esa contribución, pero esa mentalidad de crecimiento, de tener esos volúmenes tan grandes que obedecen un poco al dimensionamiento de oportunidades 10X y 100X, pues sin duda es otro paradigma distinto sobre el cual no estábamos tan acostumbrados y que reta las creencias tradicionales que teníamos en el mundo empresarial frente a lo que es tener un negocio exitoso. Bien, la gente y los líderes y el trabajo comienza a ser totalmente distinto. ¿Por qué? Porque ya no es quién nos va a traer parte de la solución, sino lo que se ha observado es que culturalmente los mismos empleados también se vuelven actores en que esa innovación se materialice. Entonces se vuelven un motor, de alguna manera, no un receptor de todas estas oportunidades. Cambio interesante. Y sin duda, como se los mencionaba, el rol del líder es fundamental por una razón muy importante. Hoy en el mundo digital, quizás lo que más se valora es el aprendizaje. Y los líderes tradicionalmente hemos estado formados más que para aprender de la experiencia, es para ejecutar con alta efectividad y poder lograr no solo cumplir resultados, sino tener retornos de un nivel importante. Y ese nivel de aprendizaje, cuando hablo de aprendizaje no es ir a la universidad a tomar clases y ver estos temas, no, es aprender de la propia experiencia, de la experiencia de su grupo, es hacer esas retrospecciones para ver qué funciona, qué no funciona, en dónde pueden incubar una mejora. Entonces, ese rol de líderes es fundamental. Yo que pues estoy en el mundo de la transformación y la innovación, cuando yo veo una organización en donde los líderes no quieren innovar y no quieren hacer transformación digital, yo les ahorro la plática a partir de ese momento, porque pues no se va a materializar. Realmente el líder tiene que vivir esa apuesta hacia la innovación, porque solo a partir de ella van a poder generar esa retrospección y aprendizaje frente a todas las experiencias que van a tener, porque van a haber cosas que les funcionen, pero eso va a ser el 5 o el 10% de las cosas. El resto, el 90%, es el aprendizaje que tienen que capturar de forma sistémica para que lo puedan irradiar al interior de la organización y de esa manera apoyar a todos sus equipos de trabajo. ¿Qué se ha encontrado también? Yo les decía que se ha estado observando lo que en cierta forma no nos permitía aprovechar esas oportunidades. Y también hay que decirlo, por ejemplo, la dependencia de teorías económicas obsoletas, incapaces de formular ventajas competitivas en la actualidad. Yo tengo por ejemplo, para formulación de estrategia, uno utilizaba Balance Scorecard, uno utilizaba la matriz estratégica de Boston Consulting Group, todos estos elementos que han sido maravillosos, pero que nos sirven para explotar muy bien los negocios como los conocemos. Pero explorar estas nuevas fuentes de creación de valor, se nos quedan cortos esos frameworks. Entonces, yo que ayudo a tantas organizaciones en los procesos de planeación estratégica, pues obviamente lo evidenciamos y sin duda, pues cuando se depende mucho de esas teorías, pues nos quedamos cortos en el análisis y en la identificación de oportunidades. Otro tema que nos para es la psicología dominante del incrementalismo y de ese pensamiento de corto plazo.
¿Por qué? Porque el incrementalismo y el pensamiento a corto plazo nos dio resultados durante muchísimos años. Cada vez queríamos vender un poco más, ahorrar un poco más, vamos a pensar en trimestres, comenzamos siempre a pensar en trimestres, a veces en meses y pare de contar. Pero para que este tipo de proyectos pues, pueda cuajar, necesitamos tener una capacidad, y ese es otro aspecto en el lead, en donde podamos ver esto hacia futuro y lo podamos proyectar. Importantísimo. A veces, y a veces lo tengo yo con algunos queridos clientes, creemos que podemos con todo, ¿cierto? Eso es mío, yo no tengo socios para nada, lo vamos a hacer. Y resulta que hoy hay tanto para hacer y se vuelve tan especializado que ni siquiera las compañías multitetramillonarias y las más grandes del mundo lo hacen todo. Les tengo aquí un ejemplo, Amazon Web Services, que es filial, pues obviamente ha sido un spin-off desarrollado desde Amazon, en donde nos venden tecnología en la nube, seguridad, una cantidad de cosas. Hoy, entre otras, es la principal fuente de ingresos de Amazon. Pero resulta que ellos no hacen la consultoría para que uno se pueda montar en esa tecnología. Todas la hacen partners, lo hacen terceros. Imagínense que esa compañía que ha estado varias veces como la compañía más grande del mundo, dijera, todo lo tenemos que hacer nosotros, pues seguramente nunca hubiera tenido ese nivel de crecimiento. Entonces, hay que aceptar los límites propios que todos los tenemos. Cuando yo sobredimensiono, o más bien subestimo mis límites, pues comienzo a comprometer la posibilidad de crecimiento, la capacidad de nuestro modelo de negocio y terminamos no aprovechando las oportunidades del mundo digital. Y lo otro, que también es una barrera muy grande, es que al seguir creyendo que todos los mercados son iguales, que nuestro mercado es estrato 2 y 3, hombres, ¿cierto? En la ciudad de Bogotá únicamente, es decir, que creemos que son mercados masivos y seguimos creyendo en esos criterios de segmentación, pues nos aleja un poquito de la realidad de los mercados hoy. Porque hoy sí que es difícil segmentar, porque lo que los clientes cada vez nos piden son experiencias personalizadas, nos piden servicios personalizados, nos piden propuestas de valor casi que únicas. Y para que ustedes vean esto cómo funciona, pues recordemos nuestra plataforma ideal para buscar información que se llama Google, por supuesto. Todos la hemos utilizado. Pues las búsquedas que hacemos todos los que estamos en este momento son tan distintas que solo nos sirven a nosotros. Entonces, todos estamos esperando respuestas personalizadas y que en la medida que tenga esa capacidad de poderlo adaptar, pues sin duda nos comienza a abrir grandes oportunidades. Bien, vámonos con el primero. Espacios de mercado 100X. Y para esto quiero traer un ejemplo y devolverme un poquito en el tiempo. Quiero irme, caramba, ya el tiempo cómo va pasando. Cuando uno habla ya del 2006, 2007, uno ya siente que eso fue del siglo pasado y casi por 6, 7 años es del siglo pasado. Pero no hace mucho estábamos apenas en el inicio de toda la tecnología de streaming, sobre todo en video. Y nos estamos devolviendo año 2007, 2005, estamos hablando de hace 15, 17 años, que tampoco es mucho tiempo. Pero en ese momento apuestas, recuerdo cuando Google compró la operación de YouTube, que además fue en una cifra astronómica que uno decía, pero ¿de dónde están sacando tanto valor para poder comprar esta organización? ¿En dónde le están viendo pues esas sumas? Y obviamente ese valor lo pagaron casi que desde el segundo o tercer año. Pero hoy, por ejemplo, plataformas como YouTube, pues solo tienen 2.600 millones de usuarios. 2.600 para que ustedes se den cuenta. Esto equivale, si ustedes lo dividen de los 8.000 millones de personas que somos en este momento en este planeta Tierra, pues estamos hablando que un poco más del 25%, casi como el 27%, somos usuarios de YouTube. Pero es que estamos hablando que es de la población global. ¿Quién tenía la capacidad de visualizar que íbamos a ser así de grandes? Ubíquense ustedes en Estados Unidos con 300 millones de habitantes, estamos hablando de 2.600 millones. Entonces, parte de los temas interesantes es cómo yo visualizo esos mercados con esta capacidad, porque si lo sigo mirando desde la óptica tradicional, posiblemente sigo diciendo, no, el 10% de crecimiento yo creo que está bien, ¿cierto? Y ahí sigues explotando muy bien tu negocio, pero no viendo estas oportunidades tan grandes que están por servir.
¿Qué hizo YouTube? YouTube masificó el entretenimiento, así de sencillo, pero además no nos cobra nada. Mentira, sí nos cobra algo, nos cobra el derecho de ver esa publicidad que es tan molesta. Eso es lo que nosotros le estamos pagando de alguna manera. Ese tiempo que nos dan esa publicidad, ese tiempo de nosotros, ese es el pago. Pero realmente masificó el entretenimiento a través de las plataformas digitales para todo el mundo. Y no tenían esa visual, o más bien, esa visual fue lo que les ayudó a hacer esta apuesta y pues les está dando la razón todos estos resultados. Pero también si comparamos, esto fue todo el mercado de YouTube, estamos mirando también, por ejemplo, la cantidad de usuarios que pagan por un servicio de streaming. Muy seguramente buena parte de ustedes ya tiene Netflix, o tiene Prime, o tiene Disney, o tiene HBO, y que en ese orden de ideas, pues hoy por hoy estamos hablando de más de 750 millones de usuarios suscritos, que pagamos todos los meses los 32.400 pesos con IVA incluido por tener acceso a esas plataformas. 750 millones de usuarios pagando este volumen. Vean la capacidad y la visión. Entonces ya uno entiende cómo esas plataformas nos muestran que el poder visualizar mercados gigantescos es uno de los primeros elementos para poder estar activo en el mundo digital. Aquí hay una reflexión bien importante. Las necesidades de nosotros los humanos son infinitas. Hoy resolvemos nuestros problemas y ya mañana tenemos otros. Razón por la cual, si nosotros definimos estos mercados en función de esas necesidades que yo voy a satisfacer, siempre vamos a ser relevantes. De pronto nos cambia un poco la tecnología, pues nos adaptamos. De pronto este producto se deja vender, pero ahora este que me resuelve mejor la necesidad que antes yo podía satisfacer, seguimos siendo relevantes. Y hoy quizás tener la posibilidad de pensar en esos mercados con esa capacidad, desde sus necesidades, son una garantía de ser relevantes. En algunas de las organizaciones que he tenido el honor y el privilegio de acompañar, a veces esto nos falla mucho, porque seguimos viendo los mercados bajo las lógicas de desempeño que estábamos teniendo cuando los negocios eran exitosos así como estaban. Hoy, de alguna manera, y claro, todos queremos capturar un poquito de más valor y si tenemos un buen producto que es muy rentable, hombre, queremos crecer el 10 y el 20%, a mí también me pasa eso. Pero ojo, no podemos cerrar los ojos a estas oportunidades de mercado. Y les voy a decir otra cosa adicional, se vale que uno no los mire y que yo siga pensando en un crecimiento del 20%, del 30%, que puede ser significativo. Pero esas necesidades que son o evidentes o son latentes en el mercado, no nos van a esperar si nosotros no tenemos soluciones. El mercado no espera a nadie. Y si alguien le para bolas rápidamente, simplemente va a mover demanda hacia allá. Y si esa demanda implica que son clientes tuyos que estás perdiendo, pues te estás volviendo irrelevante en el mercado. Primer mensaje, tenemos que desarrollar esa capacidad de pensar mensajes significativos. Cuando estaba revisando y ajustando este material, me encontré con una compañía que me llamó muchísimo la atención, Root Insurance. Root Insurance, especializada en el mundo de carros, muy interesante, para personas naturales, 100% para servicios de personas naturales. Este simplemente es uno de los muchos casos que podemos ayudar para inspirarlos a ustedes. Pero hay una cifra que a mí me aterró. Comenzaron a ver el nivel de seguros suscritos en el año 2018 y los comenzaron a comparar con los que habían logrado en el año 2020. Y a mí las cifras las tuve que ver varias veces porque me sorprendieron. Ver una compañía que logra crecer al 2.581% en el sector de seguros, ¿cierto? Únicamente suscribiendo pólizas de carros. Me pareció absolutamente increíble. Pero no es la única, otra que se llama Lemonade Insurance, creciendo al 420% en el mismo periodo. Entonces, hice una investigación y claro, encuentro que buena parte de los procesos son netamente digitales, los procesos de consecución de clientes son muy digitalizados y sin duda tienen un proceso que garantiza, hay un tema en el mercado de los Estados Unidos, ustedes son los expertos en el mundo de seguros, yo en el mundo de transformación, pero comencé a ver que en ese mercado secundario tiende a haber un volumen de fraude importantísimo y ellos tienen un proceso
con el cual reducen ese fraude a una mínima expresión, razón por la cual la compra en este tipo de plataformas es tan confiable y pues obviamente miren los crecimientos que están teniendo. Entonces, mensaje. Esto en una simple búsqueda de un ejemplo que podemos utilizar en la industria, pero les aseguro que pueden estar encontrando a dos manos ejemplos de este tipo en donde se dimensionan ese tipo de mercados y comenzamos a ver estos crecimientos de 10 hasta de 100 o de 1000x entre periodos. Bien. Segundo mensaje. Las plataformas digitales están en el centro del negocio. Esto es fundamental en el mundo digital como lo conocemos. La tecnología pues tiene que estar activa y tiene que estar presente. Y en el centro del negocio le va a permitir que con estas plataformas digitales usted pueda tener esa interacción con los clientes, con los proveedores, con la dinámica interna de forma automatizada o al menos de forma tecnificada. Es algo que se encuentra y que sin ello pues es muy difícil poder explorar esas oportunidades comerciales. Miremos, por ejemplo, qué pasa, ¿cierto? Entonces, eso es de la perspectiva, la tecnología está. Yo les mencionaba ahorita que dentro de estas plataformas es clave no solo la tenencia o acceso de la información, sino también lo que yo hago con ella. Si no tengo información, hoy en el mundo digital no tengo nada. Así de sencillo. Tengo que tener buena parte de la información. Segundo, además al tener esa información, yo tengo que asistirme de algoritmos para que me permita hacer unos elementos que son fundamentales para crearle valor a esos usuarios y al mercado. Entonces, esos algoritmos me permiten automatizar procesos de una forma muy ágil. Esos algoritmos me permiten, en cierta forma, reducir el tiempo de todos estos procesos, reducir a veces intervención humana, que pues, como siempre decimos, cuando somos humanos nos equivocamos un poquito más. Cuando esto está 100% digitalizado y pensado de esa manera, los procesos terminan siendo mucho más rápidos, con menores errores. Entonces, termina siendo parte del corazón. La pregunta aquí es, ¿qué tanto estamos siendo o utilizando la tecnología como centro de nuestra organización, como centro de nuestra operación? Bien, ecosistemas creadores de valor. Yo les mencionaba ahorita que hoy la gente, más que ver el atributo de si este tiene más o este tiene menos, es a qué más acceso me da este frente al otro. Dicho de otra manera, hoy tenemos ecosistemas en competencia que crean valor más que atributos de empresas que crean valor. Entonces, en la medida que uno pueda generar un ecosistema de servicios, de beneficios, eso comienza a retenerlo. Y esto vale para una empresa gigantesca, como vale para una empresa pequeña, familiar, chiquita, que simplemente produce o genera una actividad muy concreta. Es qué rol puedes comenzar a generar en tu ecosistema de clientes. Para mí, este slide es fascinante porque ahí les estoy mostrando las 226 startups que estaban para el abril del 2021 en Colombia. Y para mí esto es sensacional porque también en muy pocos años, creo que en no más de 4 o 5 años, Colombia pasó de 0 startups fintech a más de 226. Y que hay muchas reflexiones al respecto. Yo he tenido la oportunidad de acompañar a algunas instituciones financieras muy importantes, no importa el nombre, en procesos de planeación estratégica. Y no hace mucho, les estoy hablando año 2019, 2018, cuando llegábamos al capítulo de con quién estamos compitiendo, todos los bancos decían, yo compito contra el banco A, contra el banco B, contra el banco C. Nunca nadie me mencionaba un Rappi como un potencial competidor. Nunca nadie me mencionaba un Mercado Libre como un potencial competidor. Nunca nadie me mencionó las oportunidades en las que están estas 226 startups en Colombia. Esas no las veían ni como oportunidad. Y hoy están siendo una oportunidad, un competidor muy importante, y hoy ya los bancos sí están muy preocupados. Entonces, en algunos casos es cómo hacemos una alianza, cómo lo que estás haciendo nos genera valor, cómo te compro también. Muchos de estos están en proceso de adquisición porque identificaron alguna necesidad que no fue priorizada por estos bancos y pues ellos sí la priorizaron.
o no tenían el conocimiento suficiente para hacerlo de una manera más ágil, apalancada en tecnología, y simplemente lo habilitaron. Entonces, fíjense que hoy por hoy, más que el banco A contra el banco B, lo que está sucediendo es que estas instituciones se están asociando, aliando con todas estas compañías para poder complementar su oferta de servicios y de beneficios. Entonces, en cierta forma, pues hoy lo que comenzamos a ver es que compiten los ecosistemas entre sí, ya no las compañías. Entonces, incluso aquí en Colombia, en nuestro propio mercado, lo estamos teniendo clarísimo. En ecosistemas creadores de valor, ¿qué podemos comenzar a hacer? Fíjense que ahí tenemos otra dinámica, porque cuando estamos hablando de este tipo de ecosistemas, el alcance inmediatamente se multiplica. Una cosa es lo que tú puedes hacer solo con tu estructura. Yo, por ejemplo, en mi compañía tenemos una capacidad de atender más o menos unos 100 clientes al año, ¿cierto? Pero si yo fuera parte de un ecosistema, de pronto puedo llegar a más de 1000 empresas al año, ¿entienden? Porque si todo lo tengo que hacer yo, pues va a ser mucho más difícil. Entonces, en la medida que yo lo dimensione como la posibilidad de crear y capturar valor hacia el mercado, pues obviamente la posibilidad de complementarse termina siendo muy útil. Traje aquí este ecosistema, hice una pequeña búsqueda en el sector de seguros, básicamente, y a mí me sorprendió la cantidad de startups que hay en un país como Israel. Un Israel que no tiene el tamaño de Boyacá, ¿no? Boyacá es más grande. Y mire, y en cantidad de gente, de personas, creo que no superan los 4 o 5 millones de habitantes. Nosotros somos 50 millones de habitantes, con una dinámica distinta, con un territorio mucho más extenso, pero además con un ecosistema bastante más atrasado del que tienen en este momento en Israel. Hay unas categorías increíbles, pues claro, hay unos competidores locales, como aquí también los podemos tener y los pueden ser ustedes. Ya comenzamos a ver los carriers de todos estos aseguradores, brokers, facilitadores o habilitadores, y también comenzamos a ver todas estas estructuras multiverticales en el mundo de seguros. ¿Qué hace cada uno de ellos? No tengo ni idea, y podríamos buscar en algún momento, que sin duda en internet está la información. Pero ¿saben qué fue lo que más me gustó? Ver el contraste con lo que está pasando en Colombia, ¿cierto? Esta es una información muy reciente y uno no ve tantos actores. Que dicho esto, vean la cantidad de oportunidades que hay en este momento en nuestro mercado. Son gigantescas, ¿cierto? El conocimiento del cliente que se tiene es una fuente fundamental para que yo pueda habilitar nuevas propuestas de valor o nuevas formas de captura de valor. Entonces, con este slide, básicamente lo que yo pretendía era no solo mostrarles que también en otras geografías en las que el mundo de emprendimiento, de las que el mundo de los ecosistemas de innovación están bastante más avanzados que nosotros, pues simplemente nos señala que en entornos como el que estamos viviendo, pues se vuelven una gran oportunidad. Recuerden que uno en el mundo de incertidumbre, en el mundo de seguros, lo que buscas es asegurarte ante un posible evento, es decir, ante la incertidumbre de que algo te va a pasar. Y si algo ha crecido en el mundo, no solo aquí en Colombia, para no entrar en esos temas, es la incertidumbre, ¿cierto? La incertidumbre en todo está gigantesca, que por la guerra, que entonces el rebote que hubo en China esta mañana, que entonces alguien dio una declaración, que tantas cosas en donde hoy la incertidumbre es lo único claro. Y la incertidumbre pues es el insumo fundamental para que yo pueda proteger a esos usuarios de ese gran riesgo. Entonces, dicho esto, el ecosistema está ávido de soluciones, de necesidades, de perspectivas, que estoy seguro que pues ustedes pueden llegar a aprovechar en el futuro. Bien, generación de ganancias digitales. Esto es bien importante porque aquí nos cambia el foco de la organización, porque las ganancias digitales están en función de aprovechar esa oportunidad grandota, más que asegurar que esto es rentable ya, ¿cierto? Sin duda hay temporadas en las que los banqueros de inversión, y estamos viviendo una de esas, durante bastantes años era muy fácil conseguir recursos únicamente con la promesa que uno iba a conseguir usuarios. Eso pasó durante mucho tiempo.
Hoy por hoy se ha vuelto un poco más compleja la consecución de recursos para emprendimientos, también para proyectos con compañías y todas estas cosas, porque de alguna manera le dicen a uno, necesitamos tener algunos elementos de sostenibilidad dentro de este elemento, dentro de estas decisiones. Razón por la cual hoy ya no es suficiente una promesa de poder capturar un volumen importante de usuarios, sino que yo tengo que mostrar que puedo llegar a un nivel de rentabilidad porque la sostenibilidad comenzó a preocupar al mundo de los inversionistas. No obstante, si tú tienes al revés algo muy rentable, pero no tienes un horizonte de crecimiento, no te dan un peso. ¿Entiendes? Entonces, clave poderlo proyectar hacia allá. Bien. Equipos en capas organizativas. Este es un tema interesante porque resulta que nos comienza a llevar a la forma de trabajo. Y resulta que hoy tenemos una forma de trabajo bastante influenciada e inspirada por las metodologías ágiles, que de hecho reta, o más bien se pone en contraposición de las estructuras de jerarquía tradicionales. ¿Por qué? Porque básicamente las metodologías ágiles no solo nos sirven para, pues de hecho esto viene del mundo de la programación, del desarrollo de software, que comenzaron a desarrollar estas formas de trabajo para reaccionar en dos frentes. El primero, poder dar respuesta en entornos de incertidumbre. ¿Se acuerdan que les dije que eso es lo constante? ¿Por qué? Porque en el entorno de incertidumbre, ustedes saben cómo comienzan, pero no tienen ni idea cómo van a terminar. Saben que hay una oportunidad, pero no saben si la persona quiere un producto, un servicio, quiere grande, quiere chiquito, lo quiere rojo, lo quiere verde. Entonces no tienen ni idea. Eso lo van a estar descubriendo durante el proceso. Entonces, la metodología ágil le permite en primera instancia adaptar su esfuerzo de trabajo a esa incertidumbre. Primer factor. Segundo factor. Claro, y hay metodologías súper sofisticadas de proyectos, como está PMO, procesos en cascada, hay una cantidad de metodologías geniales. Pero ¿qué es lo que sucede? Hoy por hoy esos procesos terminan siendo, primero, muy largos, dos, muy riesgosos porque en esas metodologías tradicionales usted sabe a dónde va a llegar. En el mundo de hoy usted no tiene idea. Claro, pero me dice, Marco, un momentico, vamos a implementar un nuevo CRM en la organización. Fabuloso, usted ya sabe cómo va a terminar desde el comienzo. Razón por la cual de pronto meterlo en metodología ágil de pronto no tiene tanto sentido. Habrá algunas parametrizaciones, cambios y algunas cosas, pero usted desde el comienzo ya sabe cómo va a terminar. Cuando estamos hablando de este tipo de proyectos, usted tiene una pregunta así de grande en cómo va a ser ese entregable final. Pero además tiene otro. Usted no se puede esperar 3 años a ver si salen con algo. Usted necesita tener entregables de valor en periodos muy cortos. Eso se llama en el mundo de las metodologías ágiles en sprints, ¿cierto? En esos sprints yo visualizo la forma de entregar un valor y entrego ese valor en 3 meses. Y luego los siguientes al mes. Y luego a 3 meses. Lo entrego de una manera muy rápida. ¿Para qué? Para que justamente los usuarios puedan beneficiarse de estas nuevas formas de creación y de captura de valor. Pero implica una forma de trabajo totalmente distinta. Ya las jerarquías son distintas. Ahí ya hablamos nosotros de todos los dominios sobre los cuales nosotros vamos a estar trabajando. Vamos a estar hablando de tribus. Vea esto pues tan increíble. Hablando de tribus que son conformadas por perfiles multidisciplinarios que están relacionados con alguno de esos dominios. Entonces fíjense que ya no estamos hablando de áreas. Que allá los de ventas, que allá los de tecnología, que no, ya hoy nos configuramos en tribus en torno a ese dominio que queremos desarrollar y desde ahí pues comenzamos a trabajar los escuadrones que comienzan a tener tareas y misiones específicas para poder lograr los resultados, ¿cierto? Entonces ustedes dicen, pero Marco, mi compañía es pequeña, yo soy un agente pequeño, yo no tengo tanta gente, somos 5 personas. Hombre, es cierto, de pronto no vas a necesitar ni los dominios, ni las tribus, ni los escuadrones, pero sí te puedes ayudar de las metodologías ágiles para que puedas lograr resultados rápidamente, para que te puedas adaptar de forma constante con el entorno que nos cambia todos los días en el mundo y que puedas reaccionar de una forma adecuada y veloz. Entonces, hoy por hoy es otro de los aprendizajes frente a este nuevo mundo de digitalización. ¿Qué nos permiten? Muchas cosas maravillosas. Las compañías, esto es fuente de McKinsey,
compañía consultora, a veces me compiten, bueno, ya quisiera que me compitieran, a veces me quitan los negocios, pero sacan una información muy interesante y uno de esos estudios es interesante. El tiempo para el mercado. Esto es una variable importante. Usted tiene una idea y hoy por hoy necesitamos sacarla rápido. Hoy no nos dan 3 años para que lo madure, lo pensemos. Hoy 3 años es significado, no hicimos nada. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Si utilizamos metodologías ágiles, podemos llegar al mercado entre 5 y 7 veces más rápido. Háganme el favor. Entonces, si yo iba a tomarme un año con una metodología tradicional, de pronto en mes y medio, máximo 2 meses, estoy saliendo al mercado. Interesante, ¿no? Productividad. Se ha evidenciado con metodologías ágiles que entre el 20 y 30% se mejora el desempeño. El negocio como lo conocemos. Satisfacción del cliente. El aumento por la utilización de metodologías ágiles sube en un rango del 20 al 30%. Y finalmente, el score o el indicador de la satisfacción de empleados también se ve positivamente afectada. Fíjense que las metodologías ágiles, que básicamente es la nueva forma de trabajo, tienen un impacto gigantesco en cualquier proyecto de innovación. Alguien me decía en estos días, oiga, y si yo no tengo metodologías ágiles, ¿será que no puedo hacer tanta innovación? Pues puede que sí, pero la verdad creo que no, porque le va a costar muchísimo más trabajo, porque esta forma de trabajo es lo que te crea el hábito y el hábito es el que te crea el resultado. Entonces, si no quieres cambiar tu forma de trabajo, va a ser supremamente difícil que puedas lograr resultados de una manera diferencial. Bien, liderazgo. Se los he mencionado muchísimo. Entre otras, esto es un tema que nosotros ya tenemos desarrollado al interior de nuestra compañía y es las habilidades que hoy por hoy tienen que tener los líderes para poder aprovechar las oportunidades del mundo digital. Sin duda, como líderes hay unos temas de conocimiento que se tienen que tener. Si yo no tengo ese conocimiento, quizás va a ser difícil que yo pueda liderar un equipo de trabajo. Hay una serie de habilidades y sin duda de orientación psicológica. Miremos las competencias y vamos a ir una a una explicándolas. Empecemos con el pensamiento estratégico. Pensamiento estratégico siempre ha sido importante en el mundo, en el mundo del liderazgo, pero nunca como hoy. Porque al líder se le valoraba más por el resultado que por la capacidad de articular distintas variables para conseguirlo. ¿Me entienden? Es usted que sume, yo quiero el producto final, no me importa cómo lo hace. Entonces, hoy ese pensamiento estratégico es algo esencial para que el liderazgo pueda estar al servicio de los nuevos proyectos de transformación y de innovación. Resiliencia. No solo la palabrita que aprendimos todos en la pandemia, sino que la verdad, el ejercicio innovador, para mí transformación digital es innovación apalancada en la tecnología, esa resiliencia se vuelve más importante que nunca. El 76% de los nuevos productos y servicios que salen en el mundo, que se estima más o menos son unos 30.000 cada año, el 76% de ellos fracasan. Entonces, aquí hay una primera lectura. Si yo estoy en un proyecto y fracasa, ¿se me acabó mi carrera profesional? ¿Se me acabó y me van a echar? Pues la respuesta correcta es no. Pero lo que les quiero decir es que esto nos confronta y nos reta muchísimo como individuos y como líderes, porque resulta que no estamos acostumbrados a mostrar que no cumplimos el resultado de un proyecto. Y resulta que en innovación tenemos que rebotar emocionalmente de una manera muy rápida. La principal fortaleza que uno tiene que tener innovando y haciendo transformación digital es la mental, porque mantener esa firmeza, esa entereza en un entorno hostil en el que el resultado no se dio y caramba, no llegamos a nada, definitivamente es fundamental porque si no logras rebotar, pues no logras capturar el aprendizaje y no logras tener las nuevas iteraciones. Entonces la resiliencia hoy es algo fundamental. Bien, empatía. Y ahí sí, empatía o nada, porque recuerden, aquí hoy por hoy casi que todas las soluciones están en función de lo que requieren nuestros usuarios. Y desde esa perspectiva de empatía,
Tenemos que conectarnos con las razones fundamentales por las que nos compran. Entonces, esa empatía la tenemos que desarrollar. Y hay otra que es divina, esta sí que nos duele, es la disposición a arriesgar. Los de riesgo siempre nos dicen, hay un riesgo, se mitiga, no se toma el riesgo. Listo, y hacemos caso. Nos han enseñado y lo tenemos que hacer así, ojo. Pero cuando estamos innovando, certeza 100% no va a existir. No existe. Yo tengo una cantidad de validaciones que me sugieren una cantidad de cosas, pero siempre llega un momento donde yo tengo que tomar una decisión, porque si no la tomo, el riesgo es pierdo la ventana de oportunidad. Entonces, esa apertura a riesgos hoy no es una habilidad muy destacada dentro de los líderes en las organizaciones. No estamos acostumbrados a apostar, siempre nos quedamos en un territorio seguro. Bajemos el riesgo y de esa manera todos estamos tranquilos y pues no vamos a exponer el pago de cada 15 días. Bien. Aprendizaje. Como se los mencionaba antes, claro, el aprendizaje formal, informal, hombre, es valioso, pero no estoy hablando de este aprendizaje. Es la capacidad de generar retrospección frente a los resultados que estamos generando. ¿Qué tanto está funcionando? ¿Qué tanto no? ¿Qué estamos aprendiendo? Esa retrospección es fundamental. Si hoy no tenemos esa retrospección, pues es muy difícil que podamos ejercer un rol de liderazgo de manera eficaz. Flexibilidad. Hoy si uno tiene que ser es flexible porque los esquemas rígidos de pensamiento no solo nos apartan del proceso de aprendizaje, sino que son poco adaptativos. Y recuerden, hoy en esta locura que estamos viviendo, en todas partes, pues necesitamos es adaptarnos, de lo contrario terminamos siendo irrelevantes de forma muy pronta. Y finalmente, la mala noticia es que estamos en un entorno de incertidumbre. La buena noticia es que la incertidumbre va a continuar. Entonces, como líderes, aprendemos a manejar la incertidumbre a las buenas o a las malas, porque esa es la realidad de nuestros negocios. Ahí, en eso hay que crear y capturar valor. Ahí, en eso tenemos que construir nuevos modelos de transformación digital. Ahí, en ese entorno tan incierto, pues tenemos que construir nuevas propuestas innovadoras. Entonces, sin duda, hoy los líderes tienen que desarrollar esa capacidad para que pues, le pueda sacar ventajas. Recientemente acompañé un cliente de una industria muy particular donde estaba muy preocupado. La junta directiva, yo hace rato no veo una junta directiva tan preparada, estaban muy inquietos por algunos elementos que comenzaron a evidenciar en el entorno y estaban supremamente preocupados. Justamente hicimos un taller el viernes pasado y lo fascinante es que al comienzo de la sesión, fue toda una sesión de un día, solo eran reclamos, el riesgo, va a pasar esto, todas estas cosas. Y cuando llegaron las 5 de la tarde, ellos mismos habían logrado formular más de 265 formas de reaccionar a ese entorno. Razón por la cual dijeron, ya no nos preocupa seguir en incertidumbre. Sabemos que tenemos la capacidad de reacción y van a seguir siendo relevantes. Entonces fue un ejercicio fascinante, pero lo que muestra es esa capacidad como líderes, es que incluso en el peor entorno le podamos dar la vuelta. Bien. No sé si ustedes están familiarizados con este esquema que yo estoy proyectando en este momento. Este es un modelo de Alex Osterwalder para la formulación de propuestas de valor, en el que en el círculo se describe el estado emocional por el cual un cliente quiere comprar un producto o servicio. Y ese estado emocional comienza por qué quiere resolver, básicamente, qué le duele en la parte de abajo y cuáles son los deseos que tiene frente a esa necesidad. Y el mensaje que les quiero dar acá es, eso está cambiando permanentemente. Como humanos satisfacemos nuestros problemas y o le damos valor a unos nuevos o nos inventamos unos nuevos. Así de sencillo, eso es lo que sucede. Entonces, en la medida que esto esté cambiando, pues sin duda la posibilidad de crear valor a través del mundo digital se vuelve una gran opción. De hecho, hoy los usuarios pueden tener un producto, un servicio preferido, pero que en la medida que yo esté consciente y monitoree esas realidades, puedo generar nuevas formas de satisfacerlo. Ni hablar de los modelos de negocio. Los modelos de negocio también, parte de lo que hemos visto el día de hoy, es cómo en distintos elementos de los modelos de negocio puedo intervenir con la tecnología para crear y capturar valor de una manera diferenciada. Bien, pero no es lo único. Tenemos también
la experiencia desde la perspectiva de los usuarios. No sé si alguno de ustedes ha estado familiarizado con un esquema como el que yo estoy presentando en este momento. El nombre técnico de esta herramienta se llama el Customer Journey, el viaje del consumidor, y que básicamente nos ayuda como para comprender el paso a paso de una interacción de los clientes, ¿cierto? Pero además ver también cómo es esa evolución con cada uno de los puntos de contacto. No solo qué sucede desde su perspectiva, sino también identificar cada uno de los puntos de dolor. Hoy, en este momento, sin duda que para nosotros como líderes, pues vemos estas oportunidades, pero nosotros también que estamos enfrente del cliente y cañón podemos ser conscientes que en algunos de esos puntos hay dolor. Y yo puedo seguir quejándome, yo puedo seguir esperando que venga una solución, una nueva plataforma, algo que se realice, o yo puedo tomar acción para resolver esos puntos, ¿cierto? Y en la medida que yo pueda generar una respuesta para esos puntos de dolor, pues sin duda mi relevancia va a comenzar a aumentar. Entonces, esto se los digo porque ese es un reto del liderazgo y pues yo soy de la opinión que todos debemos liderar nuestro trabajo, razón por la cual esto aplica absolutamente para todos. Bien. En un modelo que utilizo yo, que es el framework que utiliza la Universidad de Columbia para procesos de transformación digital, básicamente se habla de 5 dominios de la transformación digital. Los clientes son un dominio muy importante, por supuesto, y ya vamos a hablar de ellos. Curiosamente, las plataformas y competidoras son otro dominio. Hoy no lo vamos a conversar, simplemente quiero hacer referencia del alcance de todas estas variables. A su vez, estamos hablando de la data. La data es un dominio fundamental, se los decía, es el flujo sanguíneo de cualquier ejercicio digital, porque a partir de él yo puedo tomar decisiones con menos riesgo de incertidumbre, con mayor objetividad, pero también de alguna manera con mayor precisión. Tenemos también la innovación, es un motor de transformación digital. ¿Por qué? Porque la innovación está detrás de todas esas oportunidades insatisfechas para darle respuesta, ¿cierto? Y finalmente, cuando hablamos de valor, todas las organizaciones, en cierta forma, tenemos nuestros clientes, nuestras propuestas de valor, y extender esas fronteras nos abren nuevas dinámicas de mercado y nuevas oportunidades gigantescas. Eso es de la perspectiva de la transformación digital. Ahora, hagamos un doble clic, como dicen ahora todos los centennials, en este tema del cliente. Y se han encontrado 5 formas distintas, 5, en las cuales no importa con qué tecnología, yo puedo crearle valor al mercado. Esto sin duda también es un rol de liderazgo, porque si yo, siendo líder del trabajo que yo tengo, comienzo a identificar esas oportunidades para cada uno de estos 5 elementos que les voy a hablar, pues estoy haciendo esa transformación digital. Comencemos con el primero, acceso. ¿Acceso a qué hago referencia? ¿Cómo la relación yo con mi cliente la puedo hacer más rápido? Una manera. 2, ¿cómo le puedo facilitar estar en cualquier parte? ¿Cómo le puedo facilitar estar siempre disponible? Eso es acceso. Incluso, ¿cómo le puedo simplificar pasos? Que eran 10 pasos, ahora solo es 1. Entonces, desde esta óptica nos pueden servir muchísimas herramientas. Hoy por hoy, una de las herramientas que yo uso, incluso con algunos de mis clientes, con todo mi equipo de trabajo, hoy yo no estoy en Amazon Web Services, pero uso los servicios de la nube de Google. Y la verdad, para mí y pues para todos nosotros han sido absolutamente sensacionales por una razón muy sencilla. No importa en qué lugar, estamos teniendo acceso siempre al mismo archivo. Todo lo manejamos, trabajamos de manera colaborativa. De hecho, a veces para nosotros un documento en PowerPoint, hombre, muchos clientes están aún en esa ola y lo hacemos, la desarrollamos, pero por ejemplo ya toda nuestra información está en la nube. Nos permite, esta mañana estaba yo en una facilitación y por ejemplo mientras yo estaba facilitando, tenía una persona trabajando en el archivo, mientras yo la estaba presentando, estábamos en el mismo archivo los dos, cada uno en su computador, pero además teníamos a todo el equipo de trabajo, 3 personas,
que no estaban en la sesión con nosotros, transcribiendo, metiendo más información en el mismo documento. Entonces, hoy, y fíjense que usar los servicios de la nube, pues no cuesta un mundanal de dinero, es algo muy sencillo, como $10 por usuario. Realmente no es algo significativo, o $6 por usuario. No recuerdo exactamente cuál es el valor, pero al margen de eso, 6 o 10, pues es un valor muy bajo para tener toda esa funcionalidad, esa posibilidad de colaborar, que para mí eso es importante. Entonces, en cada caso, yo puedo explorar cómo con la tecnología puedo simplificar el acceso. Otro ejemplo que les doy. Yo vivo súper ocupado. Aquí le pueden contar al equipo lo difícil que fue encontrar un espacio liberado, sobre todo en esta época del año, que se nos concentran muchísimas ejecuciones y estamos en un ritmo complicado. Pero pues la forma tradicional, ¿cuál es? Llámelo, que hubo Marco, cuando está disponible, tengo este espacio. O la otra forma es, uno entrega, los que están en servicio de Google, ya es una funcionalidad que está incluida, en donde usted quiere una cita conmigo, mira mi vínculo y simplemente selecciona el que más te quede bien. Están simplificando y facilitando un acceso, ya no tienen que hablar conmigo. Inmediatamente me agendan y listo, yo ya quedé. Entonces, uno se puede inventar una serie de estrategias. Quiero comunicarme con alguien, quiero asegurar que puedo llegar a tener esa entrevista y ya no necesito mandarle un correo, mandarle un mensaje, esperar que reciba, nada, desde la misma pieza va el vínculo y de esa forma, si tengo un mensaje muy atractivo, muy seductivo, muy motivante, pues sin duda vamos a lograr esa conversión. Dicho de otra manera, vamos a lograr que esa persona se agende con nosotros. Y así podemos seguir con muchas herramientas que hay disponibles hoy. Esto es muy volátil, hoy son unas, mañana son otras. Lo importante es que ustedes puedan tener ese acceso. Eso es lo clave. No sé si todos ustedes, ya hoy por hoy nos figura a todos, tenemos códigos QR, ¿cierto? Esos códigos QR maravillosos. En algún momento esos códigos QR servían para que uno hiciera la selección de productos e hiciera mercado con los códigos QR. Hoy los códigos QR nos facilitan tener el acceso a los menús de los restaurantes. Todavía muchos de ellos están con el código QR, maravilloso. Pero resulta que la tecnología, y es otro mensaje que les quiero dar aquí, la tecnología es un accidente. Hoy te sirve con un código QR, mañana te sirve con un aplicativo. En algún momento con código QR uno hacía la compra, hoy por hoy uno lo está haciendo es a través de una app, por ejemplo con Rappi o por ejemplo con Merkeo, en donde yo simplemente comienzo a seleccionar los productos, ya no tengo que irme a otro sitio, generar otro tipo de herramientas para que yo los pueda seleccionar. Acceso. Entonces, espero con esto que les acabo de comentar que pues haya quedado supremamente claro de qué hablo cuando me refiero al acceso de información. Bien, vámonos con el siguiente. Compromiso. Compromiso tiene que ver con esa disposición como persona, empresa, para ser relevante en todos los momentos del cliente. Esto es bien interesante. Yo puedo decir, mire, mi horario es de 9 de la mañana a 2 de la tarde porque tengo otras cosas y además están en su legítimo derecho. Pero ¿y si la necesidad del cliente sale a las 8 de la noche? ¿Qué hacemos? Seguramente, pues en ese momento contactará a alguien y si usted no está disponible porque usted tomó la decisión legítima y se la respeto, que iba hasta las 2 de la tarde. Si alguien tiene una necesidad a las 8 de la noche o a las 9 o a las 11 o a las 2 de la mañana, ¿será que no lo puede contactar? O más bien, ¿cómo podemos hacer que pueda tener contacto con usted, ¿cierto? Respetando sus decisiones y que usted pueda, pero que el Señor no se sienta desatendido en ese momento. ¿Qué les quiero decir con esto? La decisión de estar presente en los distintos momentos de consumo es de nosotros. Dicho de otra manera, ese compromiso, realmente es una traducción de inglés del concepto, es ese engagement, ese engranaje, ese relacionamiento, esa decisión de estar presente depende de nosotros. En el mundo digital es una fortaleza, es una manera de crearle valor a ese usuario. Si yo tengo el compromiso, me asisto
del modelo de negocio y la tecnología apropiada para que yo le pueda crear ese compromiso al cliente, pues se vuelve maravilloso. En el negocio que ustedes están, y lo digo por otros referentes y estas cosas, claro, lo llaman a uno, Marco, se le va a vender la póliza. Marco, usted ya tiene el producto A, resulta que posiblemente consideramos que le está interesando el producto B y C, ¿cierto? Marco, vimos que usted tuvo una reclamación hace 3, 4 meses, ¿cómo va? ¿Le sirvió? ¿Quedó satisfecho? ¿Qué pasa si pensamos en un upgrade para que usted tenga mayor cobertura? Caramba, las formas son infinitas. Lo importante es querer seguir siendo presente en no importa cuál momento tiene de necesidad un usuario o un cliente. Hay un ejemplo muy bonito y de hecho estoy en el mundo de mercado digital. Es un concepto muy valioso porque justamente ese compromiso, esa decisión de querer estar más presente es una de las herramientas más valoradas en el mundo de hoy de interacción digital. Y quiero referirme específicamente a todas las estrategias de inbound marketing. Los que estén familiarizados, la hayan escuchado en algún otro momento, justamente el inbound marketing lo único que busca es que yo pueda tener ese compromiso de la interacción con el cliente, no solo cuando decide pedirme una cotización, estoy en la negociación y le vendo. No, 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 desde mucho antes. Cuando usted ya le piden una cotización, ya estamos en un proceso avanzado del estado psicológico de ese cliente frente a una decisión de compra. ¿Por qué? Porque es que el proceso realmente desde la perspectiva del usuario no comienza en la cotización, comienza muchísimo antes. Y comienza muy seguramente cuando comienza a experimentar un problema, cuando comienza a experimentar un deseo, cuando comienza a experimentar un dilema, cuando tiene una nueva necesidad que resolver. Hay muchas otras previas antes de que llegue el momento, cotíceme. Entonces, hoy en inbound marketing, y muchas empresas ya lo han entendido, han comenzado a generar ese tipo de conexión, de compromiso, de comunicación de forma previa, mucho, mucho antes, desde el momento de la solicitud de una cotización o de una oferta. Entonces ya comienzan a hablar el lenguaje del cliente, el lenguaje de las necesidades, comienzan a hacer comparativos de información. Hay una cantidad interesante en donde casi que tiene una característica ese tipo de contenido cuando hablamos de inbound marketing, es principalmente educativo. Casi que es con la educación, con el establecer esa autoridad, con establecer esa reputación, para que justamente eso pueda generar una potencial compra. Bien. Eso frente a compromiso. Vámonos con personalización. Personalización lo he mencionado varias veces acá. Y personalización, cuando yo estoy frente al cliente, tengo que buscar la manera de entregarle algo a la luz de sus necesidades. Hoy la información genérica le resbala al cliente. De hecho, les quiero contar aquí una anécdota. Se hizo una investigación hace unos años aquí en Colombia. Se encontró que en promedio un colombiano recibe más de 2.500 impactos publicitarios en un día. Sin duda esto no está actualizado durante la pandemia porque creo que eso ha cambiado bastante, pero pues igual si usted está mirando medios de comunicación, redes sociales, de pronto tiene alguna suscripción impresa en su casa, de pronto esa cifra no está muy lejana, póngale que sean 1.500, pero les aseguro que aquí ninguno de ustedes me puede recetar o me puede decir cuáles fueron las 1.500 compañías del impacto publicitario del día de ayer. Posiblemente el día de hoy no, tampoco. ¿Por qué? Porque la mayor parte de la publicidad, cuando es así de masiva, pasa a ser irrelevante. Pero solo aquellos anuncios que son pertinentes para usted, que son relevantes para usted, eso sí disparan la atención. Esos sí son los que usted quiere ver. Entonces, en el mundo de publicidad hay unos retos muy importantes de cómo asegurar tener una comunicación relevante. Eso es todo un desafío, pero eso se da a partir primero de un conocimiento profundo de su cliente, buscar esos mecanismos de poderle adaptar y entregar lo que él quiere, no lo que usted quiere, es lo que el cliente necesita y darle la información en esa dimensión. Entonces, de esa manera, su propuesta de valor debe ser adaptable a la luz de las necesidades de los consumidores. Esta es la tercera forma de crear y capturar valor para los clientes. Tenemos acceso,
tenemos compromiso, tenemos personalización. Bien, conexión. Hoy nuestro comportamiento como consumidor refleja unas características que no eran tan evidentes hace algunos años. Algunos de estos elementos de conexión comienzan a relacionarse con esa simbiosis que se genera entre cliente y la marca que compra. Y es un tema fascinante porque dentro de esta conexión, no sé si a ustedes les ha pasado que a veces ustedes descubren un nuevo producto y servicio y les gusta tanto que se lo cuentan a todos sus amigos, a todos sus familiares, así no estén buscando eso, que terminan sin querer siendo como el vendedor de ese producto o servicio. Ese para mí es un atributo muy interesante. De hecho, yo me caracterizo por eso. Cuando a mí me gusta un producto o servicio, todo el que conozco viene a saber de él, todas mis clases, todos mis clientes vienen a saber de él. Soy bastante comunicativo. Y en ese orden genero esa conexión con esas marcas. El otro día me decían, oiga, pero es que usted debe ser socio de ese nuevo restaurante porque pues usted le hace mucha propaganda. Yo ya quisiera ser socio de semejante restaurante tan chévere. Pero se genera una conexión y una simbiosis gigantesca, de tal manera que uno puede identificar esas oportunidades de crear o capturar valor. Entre otras, uno de los elementos más significativos acá es el de la conexión. ¿Por qué? Porque con la conexión, el de los influenciadores. Los influenciadores, ¿qué hacen? Se conectan con ciertos productos y servicios. No el típico influenciador que le pagan un poconón de plata porque le haga propaganda a Mercedes-Benz. No estoy hablando de ese influenciador, no. Yo estoy hablando de ese influenciador que sí es genuino. Yo estoy hablando de ese influenciador que realmente sí ama esa marca. Yo estoy hablando de ese influenciador que realmente por su experiencia y por su satisfacción habla de esa marca. Ese es el influenciador que yo hablo. Ese es el que para mí tiene gran valor. Entonces, en esos casos, pues a veces es difícil establecer esa línea de que sí, que no, que es auténtico, que no, pero lo que sí es claro es que uno ve esa simbiosis entre cliente y marca. Bien, continuamos con el siguiente, colaboración. El de colaboración también tiene que ver con un tema muy evidente en el mundo de hoy respecto a la disposición de los usuarios a participar como integrante de la cadena de valor de los productos y servicios. Y lo vemos en todos los espacios. En el arte lo vemos, hay unas plataformas colaborativas de creación de contenido maravillosas. Vemos, por ejemplo, Wikipedia, sí que muestra los temas de colaboración de una manera increíble, pero resulta que aquí muy seguramente muchos de ustedes serán usuarios de Bancolombia, o de La Vivienda, o de Nequi, o de todos estos. Y resulta que le estamos colaborando a ellos, le estamos colaborando porque no sé hoy por hoy, ya hoy uno no necesita el trabajo de un cajero por ninguna parte. Uno hoy lo que está trabajando permanentemente es en un pedacito de la cadena de valor de ellos, lo está ejecutando. Dicho de otra manera, les está haciendo en cierta forma el trabajo. Y nos sentimos empoderados porque estamos quien toma estas decisiones somos nosotros y ya no un funcionario de un banco. Entonces, hoy somos parte de esas cadenas de valor, hoy nos estamos integrando muchísimo más. Bien, he hablado hasta este momento del acceso, he hablado del compromiso, he hablado de la personalización, he hablado de la conexión, he hablado de la colaboración. Y con esto quiero decirles que estas son las 5 formas que se han identificado y demostrado que podemos crear y capturar valor desde la tecnología. Entonces, esto creo que es un tema importante, sobre todo si ustedes están al frente al cliente. Aquí es una invitación, en algún momento pensé traerles referencias de tecnología, pero creo que hay que ser coherente con lo que yo pienso frente a la tecnología. Es un accidente. Y si quieren buscar acceso, más productividad, mayor compromiso, estas son algunas de las ideas de lo que uno debe buscar que pase para que la tecnología
juegue un valor interesante. Bien. A título de síntesis, quiero contarles en este momento, o digamos, hacerles unas preguntas poderosas a título de reflexión para que nosotros podamos repensar esta ventaja competitiva en serio, ¿cierto? Y quiero leerlas y hacer una reflexión sobre alguna de ellas. La primera es, ¿estamos dispuestos a mejorar la experiencia del cliente de principio a fin partiendo de un ecosistema de algoritmos? Ustedes tienen la respuesta. Y se vale sí, no, tal vez, ¿cierto? Pero sin duda, si quiero construir una ventaja competitiva, tengo que comenzar a ver cómo lo hago. Que yo soy un agente más pequeño y algunas cosas, ustedes tienen mucha información de interacción con el cliente. Ustedes no son ajenos. Yo conozco algunos brokers que justamente hoy su fortaleza y lo que venden, que son unas cifras muy considerables y muy importantes en algunas soluciones de seguros, porque están basados en eso. Y desde hace rato se dieron cuenta que tenía que ser un contact center, la cosa más sofisticada, y debían tener un análisis de esa información, de lo que pueden manejar ahí en ese momento de una forma muy rigurosa. Y pues obviamente están en la posición de mercado, reconocido por los mismos líderes de esas agencias, que hoy tienen un lugar importante en el mundo digital. ¿Estamos mentalmente preparados para imaginar el potencial del negocio? Y les quiero dar una buena noticia. Esto es un tema que se puede aprender. Es un tema de saber cómo mirar. A uno se le puede aparecer la Virgen, pero si uno no está preparado mentalmente, no la ve. Así de sencillo. Entonces, en el mundo de negocios digitales, tenemos que tener esa capacidad de ver las cosas desde la necesidad de los usuarios, desde eso que quieren resolver de manera significativa, y en esa capacidad de ver quiénes tienen esa necesidad, ¿cierto? Hambre yo puedo decir alrededor de mis 2 cuadras y monto un restaurante y de pronto le llego a 10.000 personas, 1.000 personas para que me estén comprando. Pero hambre pueden estar sufriendo los 8 millones de personas en Bogotá o los 50 millones de personas en Colombia. ¿Cómo quiero dimensionar esto para llegar a ese tipo de mercados? Y hoy, en la medida que yo tenga esa capacidad de pensarlo en esa dimensión, la idea es estimular esas opciones de en qué rol quiero jugar. Se vale de todos, se vale de todos. En el mismo que he hecho siempre, se vale, pero tienen la lindísima oportunidad de ocupar otros espacios y crearle valor a su ecosistema, no solo desde lo que está haciendo, sino complementar ese valor de una manera significativa. Bien. ¿Qué plataforma va a tener conexión con el ecosistema? Aquí esto es importante. Yo tengo que estar conectado con el uno y con el otro. Esta mañana estaba con otro cliente que desarrolló una solución espectacular y hoy está conectado en todos los estados de Norteamérica porque vende un producto muy particular. Está conectado con Amazon Web Services, está conectado con todos los productores en Colombia, pero que si no lo hubiera visto así, pues difícilmente tendría esa posición en el mercado. ¿Cómo va a funcionar la generación de demandas, de ganancias? ¿A punta de únicamente P&G? ¿O a punta de mencionar cuál es el valor agregado o el valor marginal que yo puedo capturar a través de cada cliente, pensando en los volúmenes de esos espacios gigantescos? Importantísimo. ¿Quiénes pueden llegar a ser sus mejores inversionistas? Es simpático porque uno cuando dice esto, uno dice, uy, voy a llamar a mi tío, qué rico, ese es el que me va a ayudar. O a mi amigo que como que ganó el baloto, ese también tiene plata, le va a echar el cuento. Y en la mayor parte de los casos, les quiero decir, uno no necesita el inversionista, el aliado que tenga mucha plata, sino aquellos que tienen esos recursos, esas actividades y esa mentalidad que lo pueda ayudar. Y aquí les hago una recomendación, si ustedes de pronto están con tiempo el fin de semana, una película que estoy seguro que muchos de ustedes habrán visto, que es Hambre de Poder, o The Founder en inglés. Es la historia de McDonald's y justamente ahí en algún momento ese modelo de negocio habla de cuál es el perfil del inversionista que necesita o el perfil del franquiciado, porque no le sirve cualquiera. Y creo que ese caso confirma lo que yo he venido diciendo desde hace muchos años. No siempre el que tiene mucha plata es el mejor socio. Entonces, pues, para que lo revisen. Importantísimo. ¿Qué tipo de personas y de líderes necesitamos para que estas transformaciones se puedan materializar? No te sirve cualquiera.
no te sirve cualquiera. Entonces, en ese orden de ideas, tengo que tener la capacidad de identificar cuáles son esas competencias, esas habilidades. Algunas de ellas tendrán que ser técnicas. En líderes, más que técnicas, fíjense que esas habilidades hoy son más bien como blandas, pero son esenciales para que la transformación digital se pueda materializar. E importantísimo, ¿cómo va a ser ese circuito de aprendizaje y de retroalimentación para que ustedes puedan mejorar de forma continua, básicamente? Entonces, con esto, mis apreciados, este era el contenido que quería compartirles en el día de hoy, pensando en cómo esas organizaciones que han logrado no solo ver la luz al final del túnel, no porque vinieron tres, sino porque vieron el fondo de la situación, identificaron estos aspectos como los esenciales para poderle sacar el provecho al mundo digital, pero sobre todo desarrollar una ventaja competitiva que les permita proyectarse en el mercado de una manera sostenible. Además, que también nos han enseñado que al ser tan perecederas las ventajas competitivas, esto tiene que ser un tema de aprendizaje. Hoy me sirve esto, pero mientras ya me está sirviendo, voy incubando otras ventajas competitivas para que cuando entre el declive de mi ventaja competitiva actual, yo ya tenga una o dos como respuesta para que me puedan mantener en ese nivel de desarrollo y o crecimiento que nos pueda haber caracterizado. Muy bien. Con esto, mis apreciados, quiero entrar en el siguiente segmento. Y el siguiente segmento es de respuesta de dudas e inquietudes que hayan podido surgir a lo largo de este proceso. Voy a dejar de proyectar en este momento para poder ver el chat, porque uno de los temas aquí con Teams es la dificultad para poder ver el chat y quiero leer sus comentarios, quiero ver lo que ustedes están diciendo. Entonces, aló, aló, aló. Hola, hola, hola. ¿Están conmigo? Sí. Aló, hola, claro, Marco, aquí estamos contigo. De antemano, mil gracias por esta charla, muy interesante, un tema pues muy de actualidad. Yo creo que es un tema que todos tenemos que estar ahí pegados, por decirlo de alguna manera, a esta nueva realidad que vivimos con todo el tema de la digitalidad, que además fue impulsado por todo el tema de la pandemia. Y obviamente pues es la idea de estas charlas. Entonces, Marco, de verdad que un agradecimiento muy especial a ti, a Invesra, que es el proveedor pues, que nos está apoyando con estas capacitaciones y con estas charlas. Y bueno, pues por ahora, salvo que yo no haya visto lo correcto, digamos que solamente hay una pregunta que la hizo Oscar Manuel Valdivieso, que dice, ¿cómo adaptar esos sistemas a nuestra realidad de acción y actual? Es como la pregunta que hay por ahora. Los invitamos que si alguien más tiene preguntas, nos comience a escribir en el chat, por favor. Hola, Oscar. Andrés, muchas gracias por tus palabras. Y a Oscar quisiera decirle lo siguiente. El entorno actual, nuestra realidad actual, se presta perfectamente para que esto que acabamos de hablar... Hola, perdón, qué pena, es que estoy aquí en un webinar con los intermediarios y ya llegó el... Te estamos escuchando. Perdón, discúlpame. No te preocupes. Le comentaba a Oscar que entornos como los que estamos viviendo son 100%, se prestan como anillo al dedo para que este tipo de cosas se puedan implementar. Espacios de mercado grandes son infinitos, y no solo para Colombia, sino para Latinoamérica. Porque siempre pensamos que estamos solo en el mercado de Bogotá con 10 millones de habitantes. Porque no pensamos en Latinoamérica, que tenemos 300. Liderazgo, esas habilidades se pueden aprender. El que lo hagamos con tecnología. Claro, hoy hay un déficit de desarrolladores importantes, pero hoy hay muchas plataformas que nos ayudan a hacer un atajo para poder tener soluciones digitales de una manera muy rápida. Las metodologías ágiles. Te quiero contar que hoy buena parte, creo que todos mis clientes hoy por hoy están en metodologías ágiles, desde nivel gerencial hasta los equipos, porque ya le identificaron el valor y se pueden adaptar. Entonces, para dar respuesta, Oscar, a tu pregunta, yo diría que lo que se necesita es tener la capacidad de aprender algunos elementos básicos. Dos, desarrollar esa capacidad de apostar. Aquí tienes que apostar.
Aquí hay que asumir riesgos. Sin riesgo no va a pasar nada. Riesgo cero nadie te puede garantizar. Ni siquiera el riesgo cero de no hacer nada. De pronto esa es la apuesta más riesgosa. Y comenzar a experimentar, pero sobre todo comenzar a aprender. Hoy hay una posibilidad de aprender de una forma ágil, de una forma rápida y barata, que estas metodologías te permiten. Entonces, si uno quiere comenzar a utilizar, creo que nos tenemos que acercar un poco más en conocimiento de listo. ¿Qué es esa metodología ágil? Más allá de lo que un conferencista muy amable compartió en una reunión, en qué consiste, cómo la puedo aplicar, cómo le puedo sacar valor, qué metodologías hay para innovar, y en la medida que comencemos a tener más herramientas, te aseguro que la inspiración va a aumentar y las oportunidades que vas a comenzar a trabajar van a ser más interesantes. Marco, mil gracias por la respuesta. No hemos recibido más preguntas en nuestro chat. Entonces, pues, Adri, Milena, ¿hay alguna otra pregunta de pronto por algún otro canal? Buenas tardes. No, señor, no registramos más preguntas. Les invitamos a diligenciar, por favor, la encuesta que dejamos en el chat. Ok, perfecto. Bueno, pues Marco, una vez más, mil gracias. No hay más preguntas, hay un par de comentarios agradeciendo, excelentes consejos para seguir creciendo. Y pues Marco, de verdad que una charla muy didáctica, muy agradable. Te agradecemos infinitamente y bueno, no sería nada más por hoy. Agradecemos a todos los participantes que estuvieron conectados a nuestra webinar. La participación, el estar activos, el aprovechar esta información que les estamos dando desde Previsora. Les agradecemos diligenciar la encuesta que está publicada en el chat y no sería nada más por hoy. Con esto nos despedimos y que estén muy bien. Nos vemos en una próxima oportunidad. Vamos a finalizar el año con otros dos temas interesantes desde este punto de vista de complemento de la capacitación que les estamos dando a ustedes. Y bienvenidos, cualquier comentario que nos puedan dejar en la encuesta. Perfecto. Muchísimas gracias, Andrés.